Ujú. Muy bien. ¿Alguno ha tenido algún problema con la plataforma, con entrar, aparte de la plataforma, con el grupo de WhatsApp y todo este asunto? ¿Todos han tenido bien ahí? ¿No han tenido problema con eso? ¿No? Perfecto. Bueno, ya saben que cualquier duda que tengan de cómo entrar, qué materiales consultar aparte y todo ello, pues me van comentando y aquí lo vamos resolviendo, ¿no? Por WhatsApp o aquí. Entonces, acuérdense que siempre les mando un poco de tarea también, pues para que tengan un poquito más de material, aparte de la clase, tengan un poquito más de cosas para poder ir estudiando, ¿no? Muy bien. Bueno, pues vamos a comenzar aquí sin tanto rollo. Entonces, nos habíamos quedado en que en el siglo XIX el siglo se va realmente a consolidar por estas guerras entre el grupo conservador y el grupo liberal, y de a partir de ahí se van a generar una serie de conflictos. Va a haber muchos conflictos y todos se explican a través de esta pelea, ¿no? Y obviamente vamos a ver también cómo estos conflictos, dentro de estos conflictos va a surgir un nuevo movimiento, que es esta revolución industrial, que es este paso de la producción manual artesanal a la producción ya de corte manufacturero. Es decir, ya hay una máquina, interviene y ya hay producción en masa, en fin, y después en el siglo XX se va a incorporar un nuevo movimiento que se llama el forcismo, que es cuando ya viene la producción en serie y todo ese asunto, ¿no? Y también vamos a ver los movimientos en contra que se van a dar en la revolución industrial, es decir, movimientos que hasta la fecha muchos de ellos perduran y que han tenido repercusión de alguna manera en la parte de las sociedades, en las revueltas, revoluciones, en fin. Y luego terminaremos viendo estos términos que van a surgir de la revolución industrial, que son el imperialismo, el colonialismo y el nacionalismo. ¿No? Muy bien. Entonces, vamos, teníamos esta cuestión muy importante de que entonces en el siglo XIX conservadores y liberales, pero y decíamos incluso en la Revolución Francesa que va a haber momentos donde la parte de la monarquía va a regresar, ¿no? Va a tener momentos donde va a estar regresando y va a haber momentos déjeme ver, aquí alguien llegó, aquí está, ajá. Y va a haber momentos, por ejemplo, de los liberales, donde van a tomar el poder, y entonces ya, obviamente los monárquicos les cortaron la cabeza y ya se quedaron ahí, no, van a ser movimientos donde van a también a regresar, ¿no? Luego van a quitarlos, van a irse y van a regresar. De hecho, en Francia, por ejemplo, ahorita es la quinta república, es decir, ha habido movimientos de ida y venida, ¿no? Pero básicamente se ha consolidado la república como forma de gobierno, más allá de la monarquía, pues obviamente ya no hay reyes allá, ¿no? Entonces, estas etapas donde hay un regreso de las monarquías se llama la restauración. Y obviamente es una respuesta de estos movimientos, como el Congreso de Viena, ¿no? A estas revoluciones burguesas, estas revoluciones de la burguesía, pero acuérdense que la burguesía ya tiene el poder económico y el poder político. Lo va a soltar en estos pequeños momentos, van a tener erupciones, porque claro, se debe de consolidar, ¿no? Por ejemplo, ahorita en el siglo XX, bueno, en el siglo XXI, en estos años, sería imposible incluso pensar, ¿no? Que una monarquía, por ejemplo, destronara a una república, por ejemplo. Pero, bueno, con la llegada de Trump pueden cambiar muchísimas cosas, ¿no? O sea, si podemos tener a un hombre así que actúa como un monarca, ¿no? Entonces, bueno, casi podemos pensar que, bueno, estas cosas son cíclicas. Entonces, el Congreso de Viena se va a constituir como con estos países que están en contra,
de las ideas francesas y que son Inglaterra, la Austria, los prusianos, los rusos, en fin, y que se van a unir contra los franceses. Entonces eso va a lograr que surjan pues estos dos grandes ideas, por un lado el liberalismo con el nacionalismo exacerbado, por ejemplo, de que hay que recuperar lo nuestro, que las fronteras y que no deben intervenir, en este caso, algunos gobiernos diferentes o diferentes grupos de poder. Entonces, esto va a tener estas consecuencias. Por ejemplo, aquí vamos a verlas, aquí las tenemos, ¿no? Por un lado, hay en 1815 hay una restauración del absolutismo, este gobierno donde el monarca es el único, o sea, después de la caída de Napoleón, van a regresar estos monarcas, ¿no? Muy fuertes, pero acuérdense que siempre les voy a estar repitiendo esto, es temporal, porque al final van a caer. Entonces, y hay un intento de restaurar el antiguo régimen. Bueno, en esos años también, mientras esto está pasando allá en Francia con estos países poderosos, y Grecia logra su independencia, ¿no? También Bélgica se independencia de los diferentes reinos a los cuales estaban sometidos, imperios, en este caso europeos, ¿no? Francia hace que el rey, a pesar de que llegue, ya no sea absoluto, sino que si va a regresar, bueno, pues tenga una monarquía constitucional, es decir, que firme la constitución como la que se había firmado al principio, pero después que el rey, este rey suelo 16, violó. ¿No? Y vienen movimientos en 1848 que se llama Primavera de los Pueblos, o la primavera, la primavera en este caso europea, que se refiere más bien a este tipo de movimientos que hay en contra de esta restauración. Es decir, hay Revolución Francesa, restauración y luego estos movimientos. Entonces siempre se van dando así, ¿no? Se van quitando uno a otro. Y De entonces, dime. restauración de la monarquía o de qué? Ya no entendí. Sí, 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 de la monarquía, exactamente. O sea, porque acuérdate que estaba primero la monarquía en Francia, ¿no? Luego la Ujú. monarquía llega la Revolución Francesa y los quita. Luego quedan estos. Y luego llega otra vez la monarquía y saca a estos. Y luego estos movimientos de primavera llegan, vuelven a sacar en este caso a los monarcas y vuelven a quedar estos. O sea, se van poniendo y se van quitando. El siglo XIX va a ser así, ¿no? No se va a consolidar hasta el siglo XX ya gobiernos muy estables, en el sentido de las monarquías y las repúblicas, va a ser hasta el siglo XX donde ya van a estar más estables. Pero antes, no, antes se están quitando y poniendo, ¿no? Cuesta un poco de trabajo en hacerles entender a las monarquías, pues, finalmente que no tienen ya el poder, sino más bien que el poder radica en el pueblo, como decían los Vale, vale. ilustrados, ¿no? Ya, ya, Entonces, vale. mientras eso está pasando, por ejemplo, en Europa, de este lado de Europa y acá, en Alemania y en Italia se empiezan a gestar movimientos muy nacionalistas que van a concluir unificando a los países. ¿Por qué? Porque Alemania, tanto Alemania como Italia, eran reinados, ¿se acuerdan que les explicaba un poco estos reinados como en Game of Thrones o estos de El Señor de los Anillos, que son reinos que están ahí todos difusos y todos peleándose contra todos? Pues así funciona. Entonces se dan cuenta cuando estos países grandes, como Rusia, Francia, Inglaterra, pueden tomar sus tierras. Entonces estos deciden unirse, ¿no? Porque no pueden solos. Entonces necesitan unificarse. Tiene que ver cuestiones como la lengua, que hablen el mismo idioma, las tradiciones, el territorio físico, para que logren esta unión. Entonces los pueblos alemanes se unen y los pueblos italianos se unen, porque tienen en común todas estas cosas. Y finalmente se van a dar sus revoluciones para que terminen ellos siendo finalmente un solo país. Entonces, por ejemplo, el reino italiano estaba dividido en dos. En los estados pontificios era lo del Vaticano, lo que se reduce hoy al Vaticano, que es un país, o sea, se considera como perdón, como un estado, y tiene el Papa es el gobernante, tiene su ministro de Relaciones, tiene su banco, todo esto, aunque es un territorio diminuto, pues es lo que abarca la ciudad del Vaticano, hagan de cuenta que es la colonia Condesa, ¿no? Más o menos,
y estaban divididos entre estos estados del norte, no estos de están acá, con los estados del sur. Entonces, estos estados deciden unificarse, ¿no? Y entonces en 1870 van a quedar unidos todos los estados en un solo país. Y aquí una de las preguntas de examen con respecto a esto es, aquí sí son, por ejemplo, los protagonistas. Es decir, ¿quiénes son los protagonistas? Por un lado es Garibaldi, Giuseppe Garibaldi, y el rey, en este caso, ahorita recuerdo su nombre, es aquí en el norte, es Alejandro, pero ahorita me recuerdo su número. Pero es, en este caso, el personaje este de Garibaldi, como la Plaza Garibaldi que ustedes escuchan, por ejemplo, de los mariachis, pues sí, es de ahí, ¿no? Y entonces se unen y ya surge Italia como la vamos a conocer en la actualidad, ¿no? Un solo país con muchos estados, así como México, hagan de cuenta que fuera México todos los estados fueran pequeños reinados y ducados y deciden unirse tras la independencia, ¿no? Y forman un solo país. Y vean aquí el problema con Alemania, los territorios alemanes, vean cuántos eran, ¿no? Todos los estados que eran, y entonces todos estos se van a tener que unificar, ¿no? Y entonces, obviamente, va a ser un imperio muchísimo más fuerte, más grande, más fuerte, y pues obviamente con unas fronteras ya bien establecidas. Entonces, bueno, ya surge ahí un nuevo estado. Entonces ya tenemos Francia, ya tenemos a Inglaterra, ya tenemos aquí a los prusianos, que así se hace llamar el imperio prusiano, tenemos a los italianos, tenemos a los rusos, en fin, ya tenemos países fuertes, los países como los vamos a ir conociendo, ya casi como los conocemos en la actualidad, pero ya muy, 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 muy fuertes, ¿no? Entonces, mientras está pasando esto, y les voy a poner el mapa aquí, es al paralelo a esto, aquí un mapa de Europa, está pasando, no tengo un mapa de Europa aquí, al mismo tiempo de que está pasando esto, obviamente en el continente europeo, está dándose este avance en avance científico, este avance de los inventos. La ciencia empieza a aplicar sus conocimientos ya a una cuestión de producción, de crear máquinas y todo ese asunto. Pero ¿dónde empieza? ¿Quién se acuerda dónde empieza la revolución industrial y por qué empieza ahí? Empieza en Inglaterra, supongo. Ajá, ¿por qué? Híjole, la verdad no sé, tal vez por la imprenta. No, no, esa había empezado en Viene mucho, Alemania. mucho antes, ¿no? Ajá, esa había empezado en Mm, Alemania. Ujú. Les voy a no, no compartir sé. aquí el mapa. Ah, por Pero el máquina de vapor. sí, pero también esa también después va a llegar a Europa. Sí, pero ¿por qué? Pero No, ¿por, pues, por qué se da ahí en Inglaterra? Ya le diste, muy bien, eso está muy importante. Pero vean el mapa, aquí ya están viendo el mapa, ¿no? Aquí ya lo ven. Entonces, vean, todo se está desarrollando aquí. Ya vimos aquí en Francia, los españoles, los portugueses, los italianos, aquí Austria, en fin, ¿no? Ya están aquí. Pero aquí está Inglaterra. Ajá, aquí está. Y entonces se desarrolla aquí porque aquí no hay guerra. Ajá, no hay guerra ahí. Entonces, obviamente, no llegan los cañones, no llegan las balas, no hay nada. Y no llega aquí. ¿Por qué? Pues porque Inglaterra tiene también una gran fuerza militar, naval, en este caso, que ha hecho muy difícil que sea incluso conquistada. Hitler no pudo conquistarla, por ejemplo, Napoleón no pudo conquistarlo. Entonces, obviamente, estos territorios están en paz, mientras acá están todos peleándose entre las fronteras, todo ello peleando, acá no, aquí no está pasando nada. Entonces, obviamente, ¿esto qué va a hacer? Que aquí haya requerimientos para mandar, por ejemplo, herramientas, las mandan para acá, comida, la mandan para acá, herramientas, pues por acá, ¿no? Que ropa, pues para acá. Entonces empieza a haber un requerimiento aquí para que obviamente surja la producción y la demanda que hay acá, pues sea surtida por ellos. Entonces, por eso
como están en paz y como hay una gran infraestructura, bueno, hay dinero, hay comerciantes, esta burguesía está muy establecida, el rey aquí, en este caso, o la monarquía, ya entendió que debe de establecer la constitución, es decir, que haya el primer ministro y todo ello, no están peleados entre los grupos, ¿no? El rey no quiere ser el absoluto en este sentido, sino que el primer ministro tiene muchísimo más poder. Entonces aquí empieza por ello, ¿no? Esa es la gran causa por la cual se da. Y ojo, este es un dato muy importante porque siempre pensamos, bueno, Inglaterra sí es la cuna del fútbol, pero bueno, también es la gran cuna de lo que ya conocemos como el capitalismo, como lo vemos ahora, ¿no? Como lo vivimos en esta época. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder con esto? Bueno, va a tener una serie de consecuencias. ¿Por qué? Pues porque hay un mayor requerimiento de mercancías, entonces se necesitan poner máquinas que produzcan más. Les decía que viene primero una sustitución, por ejemplo, de personas, porque la máquina llega y sustituye, por ejemplo, a 10 artesanos. Entonces, pues, de esos 10 artesanos dices, bueno, ¿y de qué van a vivir? Bueno, pues tienen que aprender a utilizar la máquina, pero también empieza a pasar la despepitadora o empiezan a ver las máquinas que ayudan a sembrar más rápido. Entonces, obviamente, o los barcos, y ya no tiene que haber navegantes así que pasan a la gente, en fin, entonces, obviamente empieza a haber un cambio totalmente en las relaciones de las ciudades con el campo. Entonces, las fábricas, este es incluso un nombre que va a empezar a nombrarse así, las fábricas ya son lugares más grandes donde pues se va, incluso aquí en la ilustración vemos unas, ¿no? Donde vamos, como estas, ¿no? Ya empiezan a sustituir a los talleres y ya la relación en los talleres incluso también va a quedar fuera. Por ejemplo, ¿qué eran los talleres? Los talleres tenían una relación como de alumno-maestro, porque había el maestro, ¿no? Que se sabía de todos. Por ejemplo, el maestro albañil o el maestro artesano, el maestro que hacía las sillas, el que hacía la tela, ¿no? En fin, y tenía aprendices, y entonces esos aprendices les enseñaban y a su vez, bueno, después ellos enseñaban, y la producción pues no era tan absoluta, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Ya cuando en la fábrica pues ya vamos a tener ahí un jefe, un capataz, una serie de obreros, en fin, y que ya no se van a transmitir los conocimientos así de generación en generación o esta cuestión de categoría, porque ya va a haber diferentes tipos de relación laboral. Entonces se acaban los talleres, ¿no? Y surgen las fábricas. ¿Y de dónde surge la gente que va a las fábricas? Pues del campo. Hay una gran migración del campo hacia la ciudad. Las ciudades, obviamente, empiezan a crecer muchísimo, ¿no? Empiezan a crecer, por ejemplo, Londres, París, comienzan a crecer y también a los primeros años pues también les agarra pues un poco en curva todo ese asunto. Entonces, por ejemplo, se tienen que diseñar en las ciudades sistemas de drenaje, nuevos sistemas, por ejemplo, más adelante se prendían las calles, la luz de las calles, por ejemplo, con aceite de ballena. Entonces, por ejemplo, la cacería de ballenas, pues era impresionante, ¿no? Se cazaban muchísimas ballenas, pues para prender estas luces o generar también incluso energía en este tipo de máquinas. Era como una especie del petróleo, como ahora, ¿no? Era, en este caso, el aceite de ballena. Entonces, por eso en esta época también, al crecer las ciudades, y no tener toda la infraestructura que se necesita de limpieza. Por ejemplo, surgen muchas enfermedades, surgen enfermedades gastrointestinales, como en este caso el cólera, ¿no? Y ahí empieza a haber muchos accidentes de trabajo, pues porque la gente no está acostumbrada a trabajar en máquinas. Entonces, mira, empieza a haber amputados, gente que se queda ciega, gente que se queda sin un pie, ¿no? Gente que le da cólera, epidemias de cólera, donde muere toda la gente, y todo esto comienza, por ejemplo, a generar una nueva visión de la infraestructura. Entonces se dan cuenta, por ejemplo, un médico se da cuenta que el cólera es porque el agua pues está contaminada.
¿no? Y entonces, bueno, tienen que arreglar las tuberías y limpiarlas y todo ese asunto. O las fábricas tienen que ajustar, por ejemplo, que la gente trabaje un determinado número de horas, porque trabajaban a veces hasta 18 horas, pues quien humanamente trabaja 18 horas, pues dormían o se distraían y pues, les caía la sierra, ¿no? Y les cortaba las manos, en fin, o sea, cantidad de cosas. Entonces las ciudades también se contaminan, se vuelven sucias, hay mucha niebla, mucho smog. eh, Llegan los trenes, llegan los barcos, pero con todo ello las ciudades comienzan a hacerse ciudades un poco oscuras. Y entonces aquí no es casual, un poco para que entiendan cómo las relaciones. No es casual que, por ejemplo, en esta época surjan este tipo de literatura, la literatura romántica y después la literatura realista, sobre todo la literatura romántica, que es la literatura como que toma temas góticos, porque se van a la Edad Media para tomar algún tipo de evasión de esta realidad que tienen. Y entonces cuando surgen novelas como Drácula, por ejemplo, Drácula, pues, por ejemplo, toma muchos simbolismos, por ejemplo, de la sífilis, esto de la sangre, ¿no? O Frankenstein, que empieza a hacer todo un cuestionamiento muy, muy grande acerca del papel del ser humano frente a las máquinas y un conocimiento científico, como incluso sobre la ciencia. Empiezan a surgir estos serial killers, ¿no? Por ejemplo, Jack el Destripador. ¿Por qué? Pues porque la sociedad también trastorna. Imagínense que saquen a la gente de unos ambientes que eran ambientes, digamos, no sanos, pero sí un poco más tranquilos, como era el taller, para pasarlos a la fábrica, ¿no? Ahí encerrados, sin salubridad y sin nada, pues obviamente pues, el estado mental de la gente también va cambiando, ¿no? Entonces, obviamente, sí hay más producción, pero también el estado mental y el estado de salud físico de la gente, pues se empieza a trastornar. Entonces, si algún día ven una película que se llama Van Helsing o estas películas como de vampiros y todo ese asunto, pues tienen su origen exactamente aquí, ¿no? En estas sociedades un poco sucias, un poco, no sé, fúnebres, ¿no? Ahí. Obviamente, pues es el inicio de este movimiento, después, obviamente, las condiciones van a mejorar, que no siempre me para bien, ¿no? O no siempre lo rápido, perdón, que se necesita. Entonces hay un aumento de la producción, pero también de la población, ¿no? Hay una cuestión se necesita hacer una nueva dinámica de seguir de trabajar con las personas, es decir, esta producción del tallerista con el maestro cambia, ya no existe, ahora es el obrero que posteriormente va a tomar el nombre del proletariado, ¿no? Entonces los trabajadores van a ser el proletariado, va a ser la mano de obra y por otro lado están los dueños de los medios de producción, o sea, de las fábricas, es decir, la burguesía. Entonces los que en un momento fueron aliados para quitar a los monarcas y a la iglesia y todo ese asunto, ahora entre estos se van a volver enemigos, ¿no? De los dueños, los patrones y los obreros. Y entonces esta clase proletariada, pues obviamente va a surgir y va a ir poco a poco creciendo y en el siglo XX vamos a ver las expresiones ya que va a tener. Pero entonces también al mismo tiempo hay varias etapas de la revolución industrial. No es un periodo, no es algo que acabe, ¿no? Esto que vemos aquí en el siglo XIX, pues es un primer periodo, tiene luego otro, luego viene el carbón, luego la energía atómica. Ahorita estamos con la cuestión de la data, ¿no? Con las computadoras como esto, ¿no? Donde, por ejemplo, los empleos que en esta nueva etapa de revolución industrial que estamos, por ejemplo, con la tecnología avanzando, pues se van a desaparecer empleos como los cajeros, empleados de banco, gente que trabaja en el servicio postal, incluso en algunos años los profesores, por ejemplo, pues, ya no, porque incluso quizá la inteligencia artificial nos venga a sustituir, ¿no? O tome ese control. En fin, ¿y cuáles son los empleos que van a surgir? Bueno, esos pequeños empleos de la gente que sepa mucho de inteligencia artificial, tecnología, manejo de datos, en fin, ¿no? Y contadores, administradores y todo eso, pues obviamente van a ir desapareciendo poco a poco. Abogados también van a ir desapareciendo. Entonces, imagínense así los empleos
cómo iban desapareciendo en estas épocas, ¿no? El señor que sabía hacer las mesas y el carpintero que sabía hacer, pues ahora, ¿cuántas carpinterías vemos, no? Pues vemos muy pocas, realmente. Ya la gente dice, ah, se me rompió el mueble y van y compran otro. Esa es parte también de la producción y de la revolución industrial, aceleramiento del consumo. O el problema que tiene, por ejemplo, en Europa y ya en Estados Unidos, en México también se ve un poco reflejado, es la velocidad de la ropa. Por ejemplo, con qué gastamos la ropa y compramos. O sea, nos compramos una camisa, nos las ponemos dos veces y después la tiramos. ¿Por qué decimos, ah, pues porque es fácil, me voy a comprar otra? Entonces, ¿para dónde queda esa ropa? ¿No? O sea, al final se vuelven montañas, montañas, montañas de contaminantes y a dónde se va esa ropa y todo lo que se depreda pues, para tener nueva mercancía y con base a una mercadotecnia, en fin, es todo un problema, ¿no? Entonces, aquí esto es digamos, el primer gran momento. Empieza a ver esto y le digo, aquí estamos en la tercera. Aquí la ilustración nos pone la tercera. Hay otros criterios para decir, bueno, que hay hubo otras antes de esto y que podríamos estar incluso ya en una sexta, ¿no? Revolución industrial por el aceleramiento que tenemos acerca de la tecnología, el uso de las máquinas, en fin. ¿No? Ahora, decíamos que esto no va a quedar, pues obviamente sin ninguna consecuencia. Pues obviamente hay consecuencias y unas muy fuertes. ¿Cuáles son estas? Pues obviamente que se fue aquí, permítame. Ah, se fue la presentación, permítame un segundito, la pongo de nuevo. Permítame, ¿eh? Tenemos, ahí está. Es que metí un botón mal, permítame. Y aquí ya está. No se ve todavía. A ver, ahí está. Ujú. Perdón, es que ahí no sé qué botón apreté y se fue. Entonces, obviamente va a haber una serie de movimientos que van a estar en contra de esta aceleración y esta sustitución de las máquinas por el obrero. Y antes de que el capitalismo en este caso, los dueños de los medios de producción se dieran cuenta que el principal generador de lo que vamos a llamar plusvalía, es decir, del valor, ¿no? Va a ser el obrero. Ujú, antes que la máquina. Entonces, por un lado tenemos a los ludistas, ¿no? Aquí, el ludismo, esto de aquí. ¿Qué es el ludismo? El ludismo es un movimiento que reacciona de primera instancia. Entonces, ¿cuál es la reacción inmediata de los ludistas? Se llaman así por el líder de ellos, se llama John Luth. ¿Y cuál es su primer movimiento? Ir a quemar y destruir las máquinas. Entonces van a destruir las máquinas y todo porque las toman como el enemigo. Entonces, sí, ¿no? Es como si es la gente antes que trabajaba y escribía cartas en Santo Domingo, de repente llegaran y destruyeran las computadoras, porque ahora las computadoras hacen solo, ¿no? Entonces van y destruyen esto. Se dan cuenta que ese no es el problema, ¿no? Luego va a llegar el cartismo. Se llama así porque es un movimiento más general, pacífico, de enviar cartas y hacer trabajo con los parlamentarios ingleses. Y entonces el acuerdo es muy impresionante porque hacen un trabajo muy fuerte de presión política y logran desarrollar los primeros criterios de prestaciones a los trabajadores, lograr algún tipo de derecho, reconocimiento, sindicatos, es decir, ya hay una idea de organización ahí muy importante de ellos, ¿no? Entonces, ahí es como el primer paso que después en el siglo XX en México, por ejemplo, los hermanos Flores Magón van a tomar esta bandera y que después va a quedar en la Constitución con el artículo 100, el artículo 27, perdón. Luego, surge otro movimiento que va a ser el socialismo utópico, y este es de un empresario que se llama Robert Owen. ¿Qué es lo que quiso él hacer? Quiso hacer algo muy loco que digamos que ahora hay algunos empresarios.
en la actualidad que lo han querido hacer. Algunos han tenido un éxito relativo, otros realmente les ha ido muy mal. ¿Qué era? Lo que hace Robert Owen es que crea una especie de comuna. ¿No? Entonces, ahí pone su fábrica. Y entonces trae a todos sus obreros aquí y se ponen a trabajar aquí y viven dentro de esta comuna. Entonces, él mismo, como dueño de la empresa, es asimismo el sacerdote, es asimismo el que genera las leyes, en fin, como un señor feudal. Y entonces las relaciones que hay aquí son compartidas, es decir, hay un equilibrio entre los ingresos, egresos, las horas de trabajo y todo ello, y todos trabajan aquí y todo parece felicidad, ¿no? Pero sí, pero ¿qué pasa con las fábricas que están al lado? ¿No? Las fábricas y los capitalistas y los empresarios que están acá al lado, pues obviamente se dan cuenta que si este modelo se reproduce, ¿no? Y empieza a reproducirse, pues ¿qué va a pasar? Pues obviamente van a perder algo que es muy importante, que se llama, bueno, la riqueza, y esa riqueza de dónde la tienen, de algo, de un concepto que Marx estudió mucho, que se llama la acumulación originaria de capital. ¿Qué significa esto? Pues es ese que, ¿no? Es el robo, lo que hicieron los primeros, la gente que tuvo la primera vez que eso pues fue saquear. ¿No? Saquear, los reyes saqueaban, ¿no? Las cruzadas saqueaban, ¿no? Los ejércitos saqueaban, entonces acumulaban y de ahí se generaron grandes fortunas, grandes riquezas, ¿no? Los políticos saquean, ¿no? Generan fortunas a partir de ahí, es decir, hay pocas fortunas que se han logrado a partir de un trabajo y es casi imposible de un trabajo constante, o que inviertas en la bolsa. Invertir en la bolsa también es un poco saquear, ¿no? Especular y todo ese asunto. Entonces, esa es la acumulación originaria. Entonces, se dan cuenta estos que pues les van a tumbar el negocio. Entonces deciden atacar a la comuna y finalmente termina el experimento de Robert Owen, termina cayéndose y desapareciendo, ¿no? Entonces, y se llama utópico, pues porque precisamente la utopía es como una sociedad perfecta que es muy difícil de conseguir, si no imposible, entonces, pues ya, finalmente se acaba. Pero ¿quién aprende de todas estas situaciones? Y lo vamos a ver un poquito más adelante después, pero que va a ser, en este caso, Marx, ¿no? Entonces, Marx y Marx, este hombre que lo tenemos aquí en nuestra imagen, es un poco satanizado. En realidad, Marx lo que hace es bastante es un teórico, es un filósofo alemán, tuvo muchísimos hijos y se va a juntar con otro, en este caso, otro filósofo inglés y empresario también, que es Engels, Federico Engels. Entonces ellos desarrollan una teoría que se llama el materialismo histórico y la dialéctica materialista. ¿Qué significa eso? Lo habíamos visto un poco, es decir, que las condiciones materiales son las que determinan las condiciones sociales, políticas y culturales de un país, de una nación, de un estado, de una sociedad. Entonces, básicamente, dice Marx, esas relaciones están basadas en esta contradicción entre el dueño de los medios de producción contra los dueños de la mano de obra y siempre están en un constante golpeteo. Y Marx propone entonces que esa contradicción entre los dueños de los medios de producción y los dueños de la mano de obra, pues concluya y surja algo que él llama la dictadura del proletariado. Es decir, que se acabe el Estado y que el proletariado, es decir, los trabajadores son los que tomen el poder y haya una sociedad de corte casi autogestiva y que después de pie a una sociedad socialista o marxista o comunista, en fin, como ustedes lo vayan entendiendo, pero obviamente esto pues no se logra, ¿no? No se logra, no se ha logrado nunca ha habido un Estado así, ¿no? ¿Por qué? Pues porque finalmente esta contradicción es muy fuerte. Se han dado movimientos como la Revolución Rusa o intentos como Cuba o las sociedades socialistas en Europa, pero no hubo esa revolución de los obreros más que en Rusia, de los obreros, ¿no? Contra los patrones, ¿no? Y aparte, cuando se dio en Rusia, pues no eran los grandes capitalistas, sino que eran los zares, y aparte estos eran campesinos, o sea, no existía la contradicción como la había planteado Marx, en este caso, como la plantea para que se diera esta revolución. Entonces,
nunca hemos tenido en realidad un país comunista como lo pintaba Marx. Por eso es un poco injusto cuando dicen, esas ideas están como muy descontextualizadas, o no sirven, no, pues porque nunca ha pasado, ¿no? Nunca las hemos tenido como tal. Y lo que pasaba, por ejemplo, en la Europa del Este, que los países comunistas, bueno, fueron realmente invasiones, sacaron a los nazis y llegaron los soviéticos y pusieron reglas donde tenían un Estado muy fuerte, un Estado totalitario, donde pues obviamente tenían un control férreo de la población, o sea que esta libertad y todo lo que va a plantear Marx ahí no existía. Muy bien. Entonces, pero Marx, independientemente de eso, ya que secamos, es la cuestión de la crítica, que es una crítica muy radical, muy fuerte, y pone los puntos uno por uno acerca de cuál es el capitalismo, como lo conocemos, cuáles son sus consecuencias, más consecuencias negativas que positivas, y la manera, y propone en un manifiesto la manera de solucionar ello. ¿No? Entonces, este va a quedar como un gran movimiento y a partir de ahí se van a hacer movimientos aquí, en este caso, como estas organizaciones que se llaman la Internacional, que son grupos que van a unificar, grupos que pueden ser desde anarquistas, ¿no? Es decir, el movimiento anarquista es este movimiento donde no quieren o no creen en la existencia de un Estado, pero tampoco de relaciones, por ejemplo, más bajas como las familias. Entonces, el anarquía no es que sea el caos, ¿no? Es que sea un autogobierno, o sea, y esto es muy difícil porque pues también requieren un poco de reglas, leyes y todo ese asunto, y entonces ahí entran un poco en la contradicción que a la fecha se sigue generando muchas ideas y mucho debate y mucha discusión acerca de cómo lograrlo. Entonces, se crean estos organismos que son la primera, segunda y tercera internacional, es decir, que son reuniones cada determinados años, por ejemplo, ahí en el 64, 71, 89, 17, 19, hasta aquí de esta del 19 va a ser hasta el 99 que termina la URSS, que, digamos, existían estos organismos donde se reunía la gente de corte, pues, de izquierda, ¿no? En todas sus variantes, la izquierda, la izquierda moderada, la socialdemocracia, en fin, se van a crear diferentes escuelas, diferentes puntos de vista, pero de alguna manera trataban de conciliar. Y otra cosa que surge muy importante y que lo vemos ahora es el movimiento feminista en estos años. Es como una primera oleada. Hoy vivimos una oleada muy fuerte que ya ha tomado el poder. Por ejemplo, aquí en México tenemos una presidenta ya, pero por ejemplo aquí empezaba, ¿no? Y imagínense a principios del siglo XX, por ahí 1910, pensar que en México iba a tener una mujer en la presidencia, pues era como, ¿no? Hace 20 años no se pensaba que iba a pasar, ¿no? Entonces, obviamente el movimiento feminista, la ola que tenemos ahora ha sido muy fuerte, ha logrado posicionar los derechos, visualizar problemas, visualizar actuaciones, por ejemplo, de los hombres que antes se tenían totalmente normalizadas. Entonces, obviamente esto es muy, muy importante y aquí surge. ¿No? Estas, digamos, de aquí van a surgir las sufragistas, es decir, estas mujeres que van a pelear por el derecho al voto, ¿no? Que antes no tenía. México también tiene 50, no creo que, no recuerdo bien el dato, pero tiene 50 años. No, 60 años aproximadamente, que se tiene el voto de las mujeres. O sea, imagínense, ¿no? Apenas 60 años. Entonces, bueno, estas son las consecuencias. Y ya para terminar, en este caso, terminamos con el asunto pensando que todo esto que se ha generado, ya tenemos Italia, todo esto va a generar algo que se va a llamar el imperialismo, que es en este caso la causa principal de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Acuérdense bien esto, ¿eh? El imperialismo como causa principal de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Y con eso comenzamos el próximo martes. Pues tengan buena tarde y nos vemos, buen fin de semana y nos vemos acá el martes. Subo la clase y les Ah, subo preguntas. una preguntita rápida antes de que se Dime, acabe. Las convocatorias ya empezaron, ¿verdad? sí, ya las están anunciando. Cuando salga la primera, yo se la subo al canal, Vale, inmediatamente. muchas gracias. No hay de qué, Nos vemos. que les va muy bien.
Gracias a ustedes.